Ok, disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya lo estamos solucionando. Eh, les- en honor a no perder tanto tiempo y que se vayan conectando, ¿les parece que hagamos un break ahora de unos 15 minutos? Así no perdemos tiempo para esperar a quienes, ¿cómo se llama? A quienes están ingresando. Mm.
Vas a priorizar la fiesta
Perfecto. Disculpen si alguno no se alcanzó a enterar que aprovechando el impasse, eh, aprovechamos de hacer el receso, pero ya estamos de vuelta. Eh, Voy a compartirles la presentación y vamos a continuar con la clase. Em, ok. Bueno, estamos hablando de las plantas productoras, ¿sí? En la cual comentamos que el tratamiento de estas plantas productoras eran bajo el alero de la norma NIC 16, ¿sí? Eh, y estábamos dando el ejemplo de cómo se llama, de los arbolitos, ¿no es cierto? En la medida que se están estableciendo estos, se está preparando el suelo, se está estableciendo la plantación, ¿sí? Todo eso lo íbamos a activar, le íbamos a dar una vida útil, ¿sí? Y cuando empezara a dar fruto este árbol o esta agrupación de árboles, ¿sí? Íbamos a empezar a depreciarlo, ¿sí? Ahí terminaba, ¿no es cierto?, la obra en curso, por así decirlo, y se valoraba la planta productora y se empezaba a depreciar, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el informe de auditoría incluso hasta el movimiento del activo fijo, en este caso de la planta productora, con adiciones, traspasos, amortizaciones, etcétera. ¿Ya? Em, bueno, debemos hacer énfasis que el fruto en la planta permanece bajo el 41, ¿sí? O sea, en este caso, los kilos de arándanos, ¿sí? En la medida que vayan creciendo, ¿cierto? Y en la medida que nosotros podamos proyectar la producción de estos arbolitos, se trata como NIC 41. Sin embargo, en la planta y todo lo que tuve que invertir para que esta planta quedase disponible para poder producir, iba a ser NIC 16, ¿sí? Evidentemente, esto, al igual que cualquier activo fijo o propiedad de planta de equipo, se espera que soporte o genere producto por más de un periodo. Si no genera más de un periodo, la verdad que no lo puedes clasificar como un activo fijo, ¿sí? No están destinadas para ser vendidas como plantas vivas o cosechadas como producto agrícola, excepto por ventas incidentales de descartes o scraps, ¿sí? Árboles frutales, parras, paltos, vacas lecheras o vientres, que en definitiva son los que generan cría, ¿sí? Beaver plants no son consumibles o de múltiples ciclos, ¿ya? Exclusión de las plantas productoras, ¿no es cierto?, del alcance de la NIC 41 e inclusión en el alcance de la NIC 16, ¿sí? Sin embargo, el producto agrícola por ellas generado se mantiene, como habíamos comentado, en NIC 41. Si se mantienen las plantas productoras con el fin de generar producto agrícola, pero también para su venta como plantas vivas o producto agrícola fuera de las ventas incidentales, deben mantenerse ambas bajo NIC 41. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una vaca productora, ¿sí?, que genera cría, pero adicionalmente yo la tengo disponible para la venta, ¿sí?, debo seguirla tratando como NIC 41, independiente que me siga generando cría, ¿sí? O sea, no es que la razón única o el destino de ese animal sea producir cría, sino que eventualmente también la tengo lista para llevarla al matadero, ¿sí? También se excluyen de la NIC 41 los subsidios de gobierno relacionados, como habíamos comentado. Comparación entre IFRA, CEFUL y IFRA, CEPIME. Como habíamos comentado, la NIC 41 con la sección 34 PYME, ¿sí? Básicamente acá la diferencia fundamental es que en IFRS Full el modelo del valor razonable es obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, es el valor razonable menos los costos de venta, ¿sí? El costo es permitido solo cuando se aproxima un fair value, eh, cuando el costo es parecido al fair value, ¿sí? O cuando el fair value no es confiable, ¿sí? Y debo describirlo en la nota y explicarlo por qué no es fiable, ¿sí? En PYME te da la opción, puedes llevarlo método del costo, ¿sí? Menos la depreciación acumulada o los impairment, ¿sí? Y el modelo del valor razonable siempre y cuando
no requiere un esfuerzo desmedido por parte de la entidad. ¿Sí? Esa es la única diferencia que existe entre la NIC 41 y la sección 34. ¿Sí? Ahora lo relevante de esto, ¿sí? Eh, comentarles, como ninguno de ustedes, al menos cuando hice la pregunta, se maneja, digamos, o trabaja en NIC 41, en contabilidad agrícola, comentarles que la valorización varía en función del tipo de ciclo productivo que tenga. Por lo tanto, no es que yo tenga una receta de cocina y yo sea copiar y pegar en términos de valorización, ¿sí? Cada modelo es como se llama, es específico, es individual. Sin embargo, cuando tengo varias industrias del mismo tipo, evidentemente por un tema de comparabilidad, se intentan buscar criterios bastante similares para poder valorar. ¿Sí? O sea, si yo tengo tres grandes forestales, la metodología para poder valorar la plantación va a ser similar. ¿Sí? Eh, pero no hay una receta de cocina para llegar, como les comentaba, a hacer copiar y pegar. Acá les voy a mostrar dos modelos de negocios, dos overview, ¿sí? De negocios chilenos, ¿sí? En donde es fuerte, digamos, digamos, nuestro desarrollo agrícola. Y nos vamos a ir a un modelo en el cual ustedes hoy, en términos sudamericanos y mundiales, la están rompiendo, que son, ¿cómo se llama? Los arándanos, ¿sí? Para que se hagan una idea ustedes, eh, los arándanos en el Perú se exportan en un 96% a Estados Unidos, ¿sí? Y el principal problema que hoy tiene Perú con el arándano es dónde ubicar más fruta, porque la cantidad de toneladas proyectadas que se espera que genere Perú en el futuro le falta pescado. ¿Sí? Em, Les voy a mostrar un negocio forestal. Acá, si ustedes se fijan, son bosques. El bosque más clarito son eucaliptus, ¿sí? Y el bosque más oscuro es pino insigne, ¿sí? Uno sirve para productos tissue, para productos toalla higiénica, pañuelos desechables, papel higiénico, ¿sí? Y el otro, la fibra larga, sirve fundamentalmente para lo que es cartón, cartulina, productos de alta resistencia, incluso hasta para ropa, celulosa, ¿sí? Eh, Les voy a mostrar, digamos, cuál es el proceso para poder, digamos, entender un ciclo productivo agrícola, ¿sí? Les voy a mostrar acá el overview del ciclo forestal. Yo tengo distintos ciclos, procesos forestales, ¿sí? Inmersos dentro del ciclo forestal, perdón. Primero está el terreno forestal. El terreno puede ser arrendado, puede ser propiedad de inversión, puede ser un terreno propio, ¿sí? Pero con destino forestal, en donde yo voy a dejar la plantita ahí y voy a esperar 15, 20 años para que crezca, ¿sí? Adicionalmente a eso, yo voy a tener que invertir en preparar el suelo. Nosotros le llamamos camellones, que en definitiva son columnas, ¿no es cierto?, en donde, como aquí llueve mucho, yo dejo, digamos, con cierta pendiente la planta para que no se ahogue si llueve mucho. Eh, Hago caminos, pongo cercos, hago caminos para poder, digamos, que una vez que se coseche, entre los camiones, entre la maquinaria forestal para poder hacer la faena, ¿sí? Faena o explotación forestal. Está la plantación inicial, ¿sí? La plantación inicial que en definitiva yo voy cada X cantidad de metros plantando cada arbolito, que son cada 10 metros más o menos. Le voy colocando sustrato, ¿sí? Y dejo establecido, digamos, la plantación. Después fertilizo, ¿sí? Tengo bonificaciones forestales, como les comentaba, que son apoyos del gobierno. Tengo que incurrir en seguros. Acá por ley el patrimonio forestal se debe asegurar. Recuerden ustedes, no sé si han podido ver, digamos, la experiencia chilena respecto a los atentados que hay ¿cómo se llama?
digamos, quemas, ¿sí? Algunos grupos organizados queman el patrimonio forestal eh, atribuyéndose a ¿cómo se llama? Un mensaje, digamos, de reivindicación indígena incluso, ¿sí? Por lo tanto, tengo que invertir en helicópteros, tengo que invertir en supervisión forestal y una infinidad de cosas para poder garantizar que mis plantaciones, a la época que yo espero que van a ser cosechadas, tenga una probabilidad, ¿cierto?, mediana o alta, que esos flujos futuros van a fluir hacia la empresa. Hago raleos y otras faenas de poda en el rodal, ¿sí? Tengo intereses y diferencia de cambio, ¿sí? Dentro de mi valorización. Tengo la retasación. ¿Qué significa esto? Es el crecimiento o la cuantificación del crecimiento en la medida que el árbol van transcurriendo los años. Tengo la tala y el corte, ¿sí? Que puede ser una faena en donde voy identificando los individuos que están más chuecos, qué sé yo, los voy cortando. Tengo el carguío y el flete, y tengo la venta o transferencia del ciclo industrial. Cuando yo llego y dejo en la puerta de la planta el producto que voy a vender. ¿Sí? Todos estos circulitos obedecen a un proceso del ciclo forestal. Todos estos tienen una incidencia tanto en el registro contable periódico como en la valorización posterior. ¿Sí? Por lo tanto, estos dos primeros conceptos son activo fijo o propiedad de inversión o IFRS 16, NIF 16, perdón. ¿Sí? Por lo tanto, este tratamiento no es TIC 41. Están metidos dentro del proceso forestal, pero no, su tratamiento no es, ¿no es cierto?, NIF 41. ¿Sí? Por lo tanto, el camino y la infraestructura yo lo voy a poder depreciar, el terreno no. ¿Sí? Pero el tratamiento descansa sobre NIC 16. Todos estos procesos son con cargo en resultado. La plantación inicial, la fertilización, los seguros, pero alguien me parece que un momentito. Todo eso es costo real incurrido, es activo. Sí, pero recuerda que todos esos conceptos que yo estoy metiendo resultados, después yo voy a tener un abono en resultado por valorización digamos, de esos activos biológicos. Por lo tanto, se me va a compensar el efecto finalmente. ¿Sí? Por lo tanto, la bonificación forestal y la retasación van a ser abonos de resultado. Por lo tanto, voy a tener cargos en resultado y abonos por valorización de valor justo en resultado. Principales impactos producto de aplicación IFRS: existencia, costo de venta, gasto, ingresos por crecimiento del activo biológico, ¿sí? Efectos de impuestos diferidos, súper importante, en la NIC 12, cualquier diferencia temporal entre la base tributaria y financiera, yo tengo que calcular el impuesto diferido. Por lo tanto, si yo tengo un incremento patrimonial, ¿sí?, que tributariamente no es ingreso, ¿sí?, yo voy a tener que calcularle la tasa de impuesto, ¿sí?, a esa base de la diferencia entre el criterio financiero y el tributario. Voy a tener que multiplicarlo por la tasa de impuesto para calcular el impuesto diferido. ¿Sí? Definición de conceptos a aplicar en el fair value, metodologías previas, cuáles son los costos posteriores y el punto de quiebre, valor comercial, flujos o costo. ¿Sí? Yo acá, en plantación forestal, ¿sí?, hay un punto de inflexión, ¿sí?, entre el valor comercial y el costo de reposición. ¿Qué es el costo? Que en definitiva, si ustedes se fijan, acá está no se ve muy bien, disculpen, pero entre los 0 y los 30 años, ¿sí? Hasta cierta cantidad de años, si ustedes se fijan, la valorización del costo es superior a la valorización comercial. Por lo tanto, por criterio conservador, tienes que dejar el valor del costo. Pero llega un minuto, un punto de inflexión en donde el valor comercial es superior al costo. Por lo tanto, toda esta brecha, ¿no es cierto?, es abono en resultado por efecto de fair value. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a poder
Porque medirlo al costo, porque el costo es superior al valor fiable del cálculo, y posteriormente a este punto de inflexión yo voy a poder ir reconociendo el valor justo. Esto es en materia forestal. Sé que probablemente, creo que en el sur del Perú tienen faenas forestales. Por lo tanto, y sé también que en Colombia están evolucionando bastante el sector forestal para dedicarse fundamentalmente a lo mismo que hace Chile. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Perdón. Déjenme que saco el chat. Ahí está. Es nuevo para mí el receso social. Dice Javier, dice, es nuevo para mí. Sí, bueno, eh, una de las razones que creo que me invitaron a este, ¿cómo se llama? A este curso de especialización es justamente porque piensen ustedes que el año 70, ¿no es cierto? Ya había subvenciones agrícolas y el boletín técnico de normas contables asociado en la materia forestal eh, estuvo, digamos, hasta el año 2004, no, 2008, cuando pasamos a la transición IFRS, pero tenía más de 20 años de aplicación. Entonces, nosotros, al menos en registro contable y valorización, ya teníamos, digamos, eh, antes incluso de la implementación de IFRS, teníamos ciertas criterios de valorización en materia forestal fundamentalmente, porque en definitiva ese era uno de los principales negocios que tenía movimiento en bolsa. ¿Sí? De hecho, CMPC, que es una empresa chilena que tiene negocios en casi toda Sudamérica, está presente en Perú, pero en productos ticho, en productos o tisú le llaman también, productos, digamos, derivados de la celulosa, ¿sí? Y hacen, digamos, toalla higiénica, papel higiénico, etcétera. ¿Sí? Tienen unas plantas en el sur del Perú. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ir después al tema digamos, de los arándanos. Les voy a explicar un overview, si es que no alcanza el tiempo, respecto a la industria salmonera. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá hay distintas jaulas. ¿Sí? Y acá dentro de cada jaula hay X cantidad de salmones, ¿sí? Que se van alimentando hasta que lleguen a cierto tamaño y gramaje para poder ser, como digamos, sacados de las aguas y se faenan, ¿sí? Y bueno, va a distintos destinos para fundamentalmente eh, se exporta a distintas partes del mundo, ¿sí? Noruega y Chile son los principales productores de salmones a nivel mundial. Compitieron por mucho tiempo hasta que los noruegos pusieron plata en el sur de Chile, pusieron dinero, inversiones en el sur de Chile y se asociaron, digamos, con Chile para poder producir. ¿Mm? Les voy a explicar en definitiva para que podamos entender, ojalá que me pueda explicar bien, eh, el negocio, digamos, de la producción de salmón. ¿Sí? Vimos el forestal, ahora vamos a ver el del salmón. Bueno, acá tengo reproductores. ¿Sí? Los reproductores son aquellos que no están destinados a la faena, sino que a través del cruce, ¿no es cierto? Se agarran las ovas, ¿sí? Se mezclan con el semen digamos, de los machos y se generan alevines. Alevines son como unos renacuajitos chiquititos que necesitan muchos niveles de oxigenación para poder crecer. Entonces, toda la primera etapa desde los reproductores, donde están los huevitos, que es piscicultura, el alevín y el smolt, que es un tamaño que todavía no es un tamaño maduro, ¿sí? Se hace todo este proceso en agua dulce porque los niveles de oxigenación hacen que el salmón crezca mucho más rápido. Por lo tanto, todo este proceso está en ríos, fundamentalmente, ¿sí? Eh, donde entra gran cantidad de agua con altos niveles de oxígeno, hasta que después son transportados a la engorda y se lleva al mar, que es, en definitiva, estas jaulas que están metidas en el mar.
¿sí? Ahí hay concesiones marítimas, de hecho. Profesor, ¿por qué el salmón es tan caro? Eh, yo creo que por un tema flete. O sea, a ver, yo creo son dos temas, un tema de oferta y demanda. Yo creo que es uno de de las especies con mayor demanda dentro de los pesca comercializable, por así decirlo. Hay mucho país que demanda este tipo de producto, eso es una. Segundo, estos salmones se crían casi al término de hasta llegar a Puerto Montt. O sea, nosotros, Chile si usted ¿no? Hay un donde se está lleno de islas, ¿sí? Entre en medio de Puerto Montt y la isla grande de Chiloé y todo eso alrededor está lleno de concesiones marítimas en donde hacen engorda de salmón. Entonces está muy al sur, ¿sí? Muy caro, ¿sí? Eh, Se exporta vía aérea incluso, entonces eso hace que evidentemente el kilo de salmón sea muy costoso. Esa es una segunda variable, el flete. Y la tercera variable es que estos bichos se enferman. Por lo tanto, la cantidad de antibióticos que le dan no es menor. El término de costo para poder mantener sano. La otra vez llegó el virus ISA y hubo una gran mortandad de salmones, porque evidentemente no era para consumo humano, entonces tú si tenías, se va testeando, hay ciertos niveles aceptables para el consumo humano, y si ese pez está enfermo, no va para consumo y es pérdida. Por lo tanto, los niveles de antibióticos que les dan no es menor, ¿sí? Y lo otro es que la alimentación, agarran el aceite de pescado y hacen comida para salmones, ¿sí? Entonces, con eso, yo creo que te respondo parte del por qué el salmón es caro. Yo creo que un concepto de oferta y demanda y el otro el costo de producción, ¿sí? Y flete. Ya. Entonces, los primeros, este ejercicio que le estoy explicando del proceso productivo son por lo menos 2 años, ¿sí? Por lo tanto, tienes piscicultura en agua dulce hasta llegar a small y ahí viene un camión que viene con una especie de piscina y estos smolt, que se le llama, se transportan hacia el sur de Chile y llegan, digamos, a estas jaulas para poder engordarlos. Una vez que lo engordas, lo cosechas, ¿sí? Y cuando lo cosechas, pasa automáticamente a ser nictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el pescado deja, o el salmón deja de, ¿no es cierto?, tener vida, y automáticamente tú lo empiezas a faenar y pasa a ser nictos. ¿Mm? Bueno, acá está toda la explicación. Los reproductores son importaciones o provenientes del mismo proceso productivo y se hace el desove en piscinas para poder, digamos, hacer el cruce de los huevitos, ¿sí? ¿Cómo se alocan los costos de producción? Bueno, acá hay distintos costos. Todo esto posiblemente se valora el costo hasta que llega el alevín. ¿Cómo valorizo el alevín? Control de inventario, cómo el smolt ya tiene valor comercial, ¿sí? Yo diría que hasta acá podrías valorarlo al costo hasta que tú le puedas eh, darle valor, ¿no es cierto?, al smolt, que es un salmón chiquito. Después en la engorda tú tienes inventario, tienes costeo y medición de la biomasa, control físico y de la mortalidad digamos, de un porcentaje, digamos, de la jaula que tú tienes, evidentemente se muere. Después tienes la cosecha, son tamaños medios de 4 kilos, excepto los reproductores, tipos de salmón, salmón atláutico, cojo o trucha, ¿sí? Y bueno, y acá están los distintos tipos de productos y, ¿no es cierto?, los tipos, grados de calidad en términos de, insisto, la Nictos. Y acá tienen la venta. Principal en mercado, Estados Unidos, Japón, flete, avión o barco y calidad inferior en el mercado nacional. O sea, al igual que ustedes, nosotros nos comemos los salmoncitos más feos, que son no tan premium. ¿Mm? Aspectos generales, definición de moneda funcional o su impacto, moneda funcional versus moneda de presentación, impuestos diferidos, estrategia de cobertura, tratamiento de concesión y derechos de agua, forma de cómo se adquieren estas. Tú firmas un contrato con el Estado en donde el Estado te permite utilizar, ¿no es cierto?, parte del mar para poder, digamos, colocar estas jaulitas.
La valorización, etapa uno, ¿no es cierto? Utilización de valores justos menos costo estimado de la venta, ¿sí? Costo histórico en el punto 2, ¿sí? O sea, el reproductor, ¿no es cierto? Y problemas asociados a la valorización del NIC 41 para OVAs, alevines y small. Valorización son existencias o activos fijos. En este caso, nosotros habíamos hablado que son activos fijos. ¿Cómo se valorizan los reproductores provenientes del mismo proceso o ciclo productivo? Que es una de las preguntas que les puedo comentar. ¿Cómo se alocan los costos de producción? ¿Sí? Alternativa gasta, capitalización de existencia, cargo diferido amortizado con cargo de existencia. Consideración especial, distinción entre gastos directos e indirectos. Engorda, mortalidad ordinaria, mortalidad extraordinaria por el tema, como les decía, que estos bichos se enferman. Prueba del costo a valor de mercado, dejar de en efecto, tratamiento de costos y gastos que normalmente se capitalizan como existencia, peces soberanos, tratamiento, rotación de centros de cultivo, etcétera. Por último, cosecha, valor justo que pasa a ser costo inicial del proceso. O sea, el valor justo, ¿no es cierto? Cuando yo lo cosecho, pasa a ser el valor inicial en NIC2. ¿Sí? Bueno, ese es más o menos lo que les puedo comentar de la industria salmonera. O sea, en definitiva, si ustedes se fijan, acá hay dos industrias completamente distintas. Una, ¿no es cierto?, que tiene un ciclo productivo de 20 años, ¿sí? O sea, tengo que esperar una rotación de 20 años de valorización para recién cortar el palo, o sea, el cortar el árbol, ¿sí? La rotación en los salmones son 2 años. O sea, yo en 2 años me demoro para poder, ¿no es cierto?, cosechar o faenar, ¿no es cierto?, el pez. ¿Sí? Por lo tanto, la valorización en términos financieros es completamente distinta. El foco, en términos de los colectores de costos, ¿no es cierto?, va a ser, en términos matemáticos, la misma ciencia. ¿Sí? El tema es que los costos son distintos y los procesos de rotación productiva son distintos. ¿Sí? No sé si tienen dudas hasta acá, antes de entrar ya al caso que les tenía preparado. ¿Vamos bien hasta acá? Javier pone Pisi Granja, sí, algo así. Profesor, ¿por qué? No. Sí, vamos bien. Gracias, Fidel. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Aquí les pido, eh, si tienen un café, yo creo que es el valor agregado que les puedo dar como relator. Todo lo que vimos hacia atrás, salvo el overview, lo pueden ver en la NIC 41 o leyendo cualquier tutorial. ¿Sí? El overview, evidentemente, es un valor agregado que va a depender del conocimiento que tenga cada relator o la experiencia que tengan en procesos productivos. Pero este es un caso inventado, pero con datos utilizados de un par de clientes míos, ¿sí? Con información del Perú, ¿sí? O sea, la información para poder calcular la tasa de descuento la utilicé con datos ciertos del mercado peruano. ¿Sí? Las estimaciones de productividad también las saqué de las estimaciones de producción que va a tener la planta en 7 años. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo resulta. ¿Ya? Este es un campo, si ustedes se fijan, a diferencia del otro que les mostré. El otro campo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, estaba la planta plantada en la tierra. Esto es lo más parecido a lo que ustedes tienen allá. Se denominan túneles. ¿Sí? Toda esta estructura encima son túneles. ¿Por qué? Porque en Chile, a diferencia de ustedes, hay heladas y hay fluctuaciones de temperatura muy significativas. Que si cuando está el botón, ¿cierto?, de la planta, cuando está floreciendo, ¿sí?, viene una helada, ese botón se cae. ¿Sí? Por lo tanto, tienes menos producción de fruta. Cada florcita va a ser posteriormente un capullo productivo. Por lo tanto, si eso se cae ante la variación de temperatura, tú estás teniendo una planta menos productiva. Entonces, Chile lo que se ponen acá son grandes mantos de nylon. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder mantener
cierto grado de temperatura y quizá helada evidentemente no afecte la planta. ¿Qué es lo bonito del Perú? Es que al tener variaciones de temperatura tan pequeñas, la planta produce mucho más. Es más, en el Perú, eh, a ver, de manera natural, las variaciones de temperatura hacen que la planta entienda en qué estación climática está. Si es, ¿no es cierto? Otoño, sabe que se caen las hojitas. Si es invierno, sabe que tiene que, ¿no es cierto?, contenerse. Si es primavera, sabe que tiene que florecer. Y si es verano, sabe que tiene que dar fruto. ¿Sí? Ese es el ciclo normal que tiene cualquier, ¿cierto?, ser vivo, en este caso una planta. Sin embargo, en el Perú, al tener fluctuaciones de temperatura tan pequeñas durante todo el año, ¿sí? La planta no sabe en qué estación climática está. Entonces, en este caso, tienes una planta que puede tener la propia planta distintas estaciones. O sea, vas a tener una rama que se le están cayendo las hojas, otra rama con flor, otra rama dando fruto. ¿De qué manera los agrónomos en el Perú eh, le dan el ciclo a la planta a través de la poda? Y lo mágico de esto es que la planta, a diferencia de cualquier otra parte en el mundo, la planta da hasta 2 veces al año. Por lo tanto, tú, por muy ineficiente que seas, estás produciendo el doble. Y si tú produces el doble, los costos unitarios de producción son menores, por lo tanto, eres automáticamente más competitivo que cualquier otro país. Por eso es que el arándano en el Perú está dando tanto que hablar. O sea, saco a Argentina, saco a Chile del radar. O sea, acá ya no hay inversiones en arándano porque saben que todas las inversiones se están yendo a Perú. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer una simulación en un escenario pesimista, imagínense, de un proceso de plantación o una simulación de un proceso, digamos, de plantaciones de arándanos. Como si ustedes se fijan, acá están los túneles, ustedes no necesitan túneles, y acá están todas las plantas plantadas en macetero, no están plantadas en la tierra. Por lo tanto, todo esto es planta productora, ¿sí? Todo esto, toda la inversión de plantas que sean similares en términos del año de producción, la misma cantidad de años de vida y la misma generación de fruta que tengan, que sean similares en todo, ¿sí? Que sean un genotipo similar, la agrupación de los costos para poder instalar este huerto son plantas productoras o verdes, ¿ya? Sin embargo, todo lo que genere la plantita como fruto va a ser NIC 41, ¿ya? Entonces, entendamos entonces cómo es el proceso productivo del arándano. El proceso productivo de la arándano se un mejoramiento genético y permanentemente se está estudiando cuáles son las características de la planta asociadas al lugar donde la voy a dejar. ¿Sí? Si es resistente a la temperatura, para ustedes no es relevante. El gramaje que pueda generar. En definitiva, tú tienes que buscar el mejor genotipo en función de las condiciones climáticas que tenga, digamos, la planta. ¿Ya? Con eso, tú cultivas, ¿sí? Tú, una vez plantado, podas. Está el brotamiento, está el botón rosado, está la floración. Esto es importante que no se te caiga, digamos. Después de esto están los caídos de los pétalos. Y una vez que caen los pétalos, está el cuajado, el crecimiento del fruto. Ahí tienes el arándano que está pintando, que tienes algunos maduros y todavía hasta que llegas a la cosecha. Todo este proceso, ¿no es cierto? Todo esto es valorizable. Esto es valorización de 1041. Entonces, la primera etapa, la norma contable aplicable, son etapas iniciales, NIC 16. Como les comentaba, todo esto, una vez que yo establecí y no me está dando ningún frutito, todos esos colectores de costos va formando una obra en curso. Hasta que llega el proceso de la cosecha. Hasta ahí yo dejo de activar, ¿sí? Y le asigno a la vida útil, ejemplo, 7 años y empiezo a depreciar esa obra en curso que después va a ser planta productora. Desde la floración, perdón, en adelante, que tengo un activo fijo biológico maduro, o sea, tengo fruto, ¿sí? En NIC 41, y una vez que cosecho o a la post cosecha, en NIC 2, que es producto agrícola. O sea, tengo tres, si ustedes se fijan, tengo tres normas contables que, que para el tema que estamos viendo
¿no es cierto? Tengo que aplicar. Entonces, los primeros 2 años, o sea, voy a estar 2 años, ¿sí? Aplicándole eh, eh, temas fitosanitarios, eh, voy a tener que contratar una agrónoma, o sea, voy a tener distintos costos que de los primeros 2 años, ¿no es cierto?, que son 12 meses, ¿no es cierto?, va a ser NIC 16, preparación del terreno, plantación, establecimiento, desarrollo vegetativo, y acá está la característica de cada uno, ¿sí? O sea, 2 años invirtiendo en tu huerto, sin tener ninguna fruta. Luego de esto, tengo, ¿no es cierto?, todo, todo este proceso desde el tratamiento hasta acá, después de los 2 años, ojo, tengo NIC 41, ¿sí? Duración entre 4 a 6 meses, inducción floral, floración de cuajado, fructificación, ¿sí? Y todo esto va a ser un cargo en resultado. O el CRI, costo real incurrido. Yo todos estos registros contables o los llevo a resultados, que son posteriores, ¿no es cierto? Como yo voy a reconocer después ingresos por valorización, yo esto lo puedo llevar con cargo a resultado o en su defecto lo puedo llevar a una cuenta, un CARDEX, como si fuera, ¿no es cierto?, un auxiliar como cuenta de activo que voy a denominar CRI, costo real incurrido, que lo voy a poder comparar con la valorización. ¿Sí? Luego, una vez que cosecho, tengo NIC 2, duración 1 o 3 meses en la cosecha, y acá están todos los conceptos, en definitiva, para poder entender el ejercicio que estamos haciendo. Cuadro descriptivo de los 2 primeros años de cultivo. Si ustedes se fijan, acá está preparación del terreno, plantación, establecimiento, desarrollo, inducción, y acá está todo lo que se hace, toda la actividad agronómica y el tratamiento contable y la norma que se aplica. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende el proceso productivo del arándano? Vamos a hacer un ejercicio después. Gracias, María. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, mira, vamos a hacer unos ejercicios prácticos ahora, conceptuales, y vamos a terminar con el ejercicio numérico con los arándanos. ¿Ya? Caso número 1. ¿Cómo se contabiliza un activo biológico cuyo valor es fácilmente medible sin un costo o esfuerzo excesivo? Esto vamos a hacer, pueden ser preguntas para la prueba. ¿Sí? A, según el modelo del valor razonable. B, según el modelo del costo o el modelo del valor razonable. C, según el modelo del costo. Estamos hablando de NIC 41, no sección 34 de, ¿cómo se llama? IFRS PYME. Respuesta A, B o C. La B. La B, según el modelo del costo o el modelo del valor razonable. ¿Están todos de acuerdo con su compañero? ¿Tu colega, perdón? ¿No? Es la A. Siempre es el modelo del valor razonable en NIC 41. ¿Sí? Eh, no hay opción. Para poder valorarla según el método del costo, según NIC 41, yo tengo que demostrar que no es fiable o confiable la valorización. ¿Ok? Caso número 2. ¿Cómo una entidad debe medir las manzanas que recolecta de los árboles? A, a valor razonable. B, a valor razonable menos el costo de venta. C, al costo. Javier dice la B. Sí, bueno, sí, es la B. Muy bien. Esa estaba más fácil. Caso 3. Una entidad tiene 250 cabezas de ganado para la producción de carne y 5 mulas para el arrastre de carros que distribuyen el alimento para el ganado.
¿Cuáles deberían contabilizarse como activos biológicos? A, el ganado y las mulas. B, solamente el ganado. C, solamente las mulas. C, dice Liliana. Solamente las mulas. B, solamente el ganado. B, acá tengo de todo. A ver, pensemos para poder direccionar la respuesta. Ah, Pensemos. A, dice Fernando. Pensemos para direccionar. El destino de las cabezas de ganado es producción de carne. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo que es, ¿no es cierto?, activo biológico. ¿Cuál es el destino de las mulas? ¿Es para producción de carne o es para su uso en donde dure más de un ciclo? En este caso, eh, su uso. Por lo tanto, solamente el ganado es activo biológico, con lo cual nosotros podríamos decir que las mulas son eh, eh, plantas productoras. Y voy a tener que esas mulas depreciarlas en función de X cantidad de tiempo que me sirvan para, ¿no es cierto?, trasladar, ¿no es cierto?, el alimento para el ganado. ¿Ya? Ahí está solamente el ganado. Caso 4. Una entidad tiene 3.500 hectáreas de bosques plantados en terrenos propios. ¿Cuál de los dos activos debe ser abordado por NIC 41? Creo que lo habíamos visto dentro del entendimiento del proceso digamos, de las plantaciones forestales. ¿Sí? Eh, sí. Respuesta A, árboles y terrenos. Fernando dice la B, árboles. C, terrenos. Acá está más fácil, ¿no es cierto? Es la respuesta B. Caso 5. La compañía de manzanas, ¿sí?, productora de manzanas, debe valorizar sus activos biológicos al cierre del ejercicio 2025. ¿Sí? A su juicio y en virtud de IFRS 13, que es la jerarquía de valorización, ¿sí?, ¿cuál debe aplicar? ¿Nivel 3, nivel 1 y 3, nivel 1 y 2? Esta está más compleja. Nivel 1 es cotización en bolsa, mercado principal. Nivel 2, mercado local. Nivel 3, flujos descontados. B, dicen. Primero, consulta. La, ¿Las manzanas se transan en el mercado formal? ¿No es cierto? Las manzanas se transan en un mercado informal en el cual existe un intermediario, como una feria. La respuesta es 3. ¿Sí? Si bien yo puedo tener un valor de referencia, ¿sí?, el método más utilizado, ¿sí?, en la fruta, ¿sí?, en cualquier fruta, es el método de flujos descontados. ¿Sí? ¿Por qué? Que el valor razonable se determina maximizando el uso de inputs observables y empleando técnicas de valorización que reflejen supuestos de participantes del mercado. Cuando los inputs no observables son significativos, ¿sí?, la medición se clasifica como nivel 3. ¿Sí? Ya. Vamos ahora entonces al caso y con esto cerramos. ¿Ya? Árboles frutales, arándanos. O sea, tengo acá la planta, tengo la cosecha, ¿no es cierto? Y tengo acá la calibración. A continuación realizaremos un ejercicio práctico de valorización de un proyecto agrícola, considerando supuestos de proyección en base a un escenario conservador,
tomando en consideración la realidad del fruto de arándano en el Perú. ¿Sí? ¿Qué supuestos tengo? Inflación entre 1 y 3%. Esa es la expectativa. Nosotros pusimos 1,28. Impuesto corporativo, 15%. El Producto Interno Bruto del Perú, 2,8%. Arancel de Estados Unidos, impuesto por Trump, 10%. Rendimiento de kilos por hectárea plantada, 18.000 kilos. Superficie, 700 hectáreas. Duración del proyecto, 8 años. ¿Estos datos pueden ser diferentes entre compañías del mismo tipo? Sí. ¿Pueden este dato o esta valorización ser diferente en distintos países? Sí. ¿Sí? Acá vuelvo a insistir, no hay una receta de cocina. ¿Te sirve la plantilla para poder modelar? Sí, pero tienes que adaptarla a tu negocio, a tu país. Superficie plantada, proyección de producción y mermas. Para esto, evidentemente, me tengo que apoyar en un agrónomo, ¿sí? En un ingeniero, para que él me vaya dando datos para yo poder hacer la modelación, la valorización. Superficie plantada, vamos a proyectar desde el 25 al 2033 porque son 8 años, ¿sí? Superficie cultivada, 700 hectáreas siempre. Variación en la productividad, el primer año va a dar un rendimiento de 9.900, ¿no es cierto?, kilos. Después va a tener 14.000, 17.000, 18.000 kilos por hectárea. Después baja a 17.100 hasta porque, eh, insisto, el comportamiento de la planta es creciente, llega a un pic y después decreciente. Y después la planta se cambia. ¿Sí? No es eterna la planta, evidentemente. Mix de producción, 91% exportación, 6% nacional, 3% otros comercializables. Producción total estimada, acá está. ¿Sí? Mermas, 10% merma utilizable, 1% merma no utilizable. ¿Sí? Precios por kilo de venta de arándano nacional y exportación, Estados Unidos y otros destinos. Precio de exportación Estados Unidos FOB, ¿sí? La proyección para todos los años. Hay un incremento acá de un 1%. ¿Sí? Precio de exportación otros FOB, 7,93 kilos, o sea, dólares el kilo, ¿sí? Así se va modelando. Precio nacional, si ustedes se fijan, imagínate, a Estados Unidos son $6 el kilo. A otros destinos que Europa, Asia, si es que la fruta llega, son casi $8 el kilo. Y en el Perú son $4 el kilo. ¿Sí? Precio nacional, otros son 0,79, que en definitiva esto es merma. Y acá, si ustedes se fijan, están las fuentes en donde nosotros extrajimos estos datos. Eso es lo relevante. Tú cuando haces un modelo, tú tienes que basarte en publicaciones. Por ejemplo, acá hay revistas de la industria agrícola, ¿sí? Y se hacen estudios. Hay centros de investigación o centros de negocios que hacen estudios y te van reportando estos datos para tu poder modelar, ¿sí? Ventas totales proyectadas en kilos y en dólares, ¿sí? Estados Unidos, otros mercados. Ventas de exportación por kilo. Ventas de exportación en dólares. Venta nacional de IQF, que en definitiva es lo que no puedes exportar. Total ventas del periodo, 45 millones de dólares, 65 millones de dólares, 80 millones de dólares y así. ¿Sí? Acá tengo entonces mi proyección de flujos, ¿sí? Tengo aquí mi input, ¿cierto? Mis ventas. Pero como tengo ventas, yo tengo que también restarle los costos. Acá tengo la planta productiva, el Beaver Plan. Si ustedes se fijan, acá están todos los costos, ¿sí? De los 2 primeros años. Fueron 102 millones de dólares. Con lo cual, si lo deprecio, me da 12 millones de dólares, ¿no es cierto?, anuales de depreciación. Bajo el supuesto que el establecimiento del planta comenzaron a mediados de junio del 2020. Esto es NIC 16. Esto es todo lo que yo le mostré, ¿cierto? Respecto a la preparación de suelo, las plantas, los fertilizantes, el apoyo fitosanitario, el apoyo
agronómico, etcétera. Y acá están los costos de modelación del año 2024, los costos de modelación del año 2025, y acá está todo lo relacionado con la planta productora. Costos totales unitarios y producción estimados: agua, servicio agronómico, fertilizantes, mano de obra directa, la depreciación. Por lo tanto, tengo un costo total de 34 millones de dólares, ¿no es cierto? Y así sucesivamente todos los años, ¿sí? Costos de producción imputados al flujo son los 34, ¿no es cierto? Perdón, 34 menos los 12. ¿Por qué? Porque la depreciación no es flujo. Recuerden que nosotros estamos siendo flujos proyectados, ¿sí? Y en una evaluación de proyecto, lo que no es flujo se saca. La depreciación no es flujo proyectado, ¿sí? Por lo tanto, tengo mi ingreso, ¿no es cierto? Que van a ser, vamos a simular como si efectivamente me lo pagan de inmediato, ¿sí? Y tengo mis costos, ¿no es cierto? Que son el total de costo de producción menos la depreciación. Coloco acá los costos unitarios de producción por kilo son 4,96 y por tonelada son 4.959 dólares, ¿sí? La tonelada. O sea, el costo, si ustedes se fijan, son 5 dólares. O sea, está hecho para un mercado extranjero, ¿sí? No, no te sirve, ¿no es cierto?, este modelo para poder venderlo en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú se acerca mucho a tu costo de producción, ¿sí? Pero si tú te fijas, los costos de producción van disminuyendo y después, en la medida que la planta se hace más vieja, estos costos de producción suben. Tabla de amortización del préstamo para financiar parte del proyecto, ¿sí? Vamos a pedir 80 millones de dólares, ¿sí? Y acá están las cuotas y acá están los intereses. ¿Por qué es importante determinar los intereses? Porque yo los intereses los puedo activar, ¿sí? Perdón, este es el costo del capital ajustado, ¿sí? Pido, perdón, 70 millones de dólares inicial, perdón, disculpa. Pero resulta que los 2 primeros años, ¿sí? Yo no voy a pagar nada, ¿sí? Por lo tanto, se capitalizan estos dos intereses y el valor total son 80 millones 593 mil. Rubro, propiedad, planta de equipo de la empresa, ¿no es cierto? Acá tengo la depreciación, acá tengo todo, ¿no es cierto? La construcción de obras, terrenos, maquinarias, leasing, ¿sí? Y acá tengo la planta productora que voy a depreciar, puta, por 8 años. O sea, de los 13 millones de dólares que van a resultado, 12 millones 810 son específicamente planta productora. Y acá viene digamos, una de las cosas más técnicas tal vez, ¿sí? Yo para matemática financiera, a mí el profesor normalmente me daba la tasa de descuento, ¿sí? Pero resulta que esa tasa de descuento, cuando uno toma finanzas corporativas, uno toma postítulos en finanzas, ¿sí? Tú la debes calcular, ¿sí? Y para cómo se calcula la tasa de descuento, se calcula primero se calcula el costo del capital propio. Para ello, y acá está la fórmula, ¿sí? Se toma el dato. Primero, tasa libre de riesgo, 4%, promedio de 8 años de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta va a ser mi variable A. Tasa de riesgo país del Perú, 1,26. Índice del 16 de octubre del 2025, Banco Central del Perú. Esto se puede ajustar, ¿sí? Por lo tanto, aquí me va a dar una tasa libre de riesgo ajustada, en donde tomo la tasa libre de riesgo y le sumo el riesgo país del Perú. Por lo tanto, me da, ¿no es cierto?, una tasa libre de riesgo ajustada de 5,26%. El beta, ¿sí? El beta de la industria es 0,77 para agricultura y mercado emergente. Acá hay ¿cómo se llama? Un indio, ¿no es cierto? De Amorarán, que es un estudioso para poder calcular los beta por la industria. Y esto se sale en las publicaciones, ¿sí? Eh, eh, y tú extraes el dato de ahí y lo traes a la realidad peruana. Por eso es que tú tomas el saldo del libre de riesgo de Estados Unidos, el riesgo país, tomas el beta de la industria, acá están, insisto, acá están todos los links de donde se sacan los datos, ¿sí? Está la rentabilidad del mercado, que son el promedio de los 8 años, ¿no es cierto?, del S&P 500 en Estados Unidos. La rentabilidad de mercado, que va a ser R-M, es un 12,98%.
El F, que es el E, ¿no es cierto?, que es la rentabilidad de mercado, menos la C, que es la tasa libre de riesgo, te da la prima de riesgo, ¿no es cierto?, de 7,72%. Y vamos a llegar a un costo del capital propio, que en definitiva este es el CAMP, que es el costo del capital propio. Después vamos a llegar a la tasa de descuento. Es el C más F por D, o sea, es C, que es la tasa libre de riesgo, más F, que es la prima de riesgo, por D, que es el beta, ¿sí? Me da que la tasa del accionista es el 11,20%. En la medida de que el proyecto es más riesgoso, más alta la tasa de descuento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inversionista va a esperar más rentabilidad porque el proyecto tiene mayor riesgo. Por esto tengo la primera etapa, tengo el costo del capital propio calculado. ¿Sí? Esto, insisto, se ve en extenso en cursos o de especialización o postítulos en finanzas corporativas, ¿sí? Para poder justamente valorar proyectos. ¿Sí? Después de haber calculado el costo del capital propio, tengo que hacer el cálculo del WACC, ¿sí? Que es el costo promedio ponderado del capital. ¿Sí? En este proyecto le pedí 70 millones de dólares a la banca y el patrimonio fueron 35 millones para poder financiar los 105. ¿Sí? Por esto yo tengo la participación, un 66,54% de deuda, el impuesto corporativo es un 15% para la deuda, tengo un porcentaje del costo bruto del 7,3%, ¿sí? O sea, que es la multiplicación de estos, ¿no es cierto?, que va a ser C, y el costo neto sin impuestos, que es 6,21. En definitiva, es C por 1 menos B. En el patrimonio es un 33,43%, ¿sí? El costo bruto es 11,20, esto no varía, con lo cual, si yo pondero la WACC de deuda va a ser 4,13 y la WACC de patrimonio va a ser 3,75. Acá está, digamos, la bibliografía de cómo se calcula. Acá intenté ser lo más, no sé, didáctico posible. Con lo cual me da 7,88%. Por lo tanto, la WACC, que es 7,88, multiplicado por el impuesto corporativo, un 15%, me da que la WACC, ¿cierto?, antes de impuestos es 9,27. Y esta es mi tasa de descuento para mi evaluación del proyecto. Yo les voy a pasar un Excel de todos los cálculos, ¿ya? En donde ahí, para quien se maneja en Excel, me imagino que todos, ustedes van a poder ver los vínculos de dónde viene el dato, ¿ya? Esta no es un curso de especialización de finanzas, con lo cual los invito a que se puedan, digamos, interiorizar un poco más, pero en definitiva acá está toda la evidencia del cálculo, ¿ya? Con esto hago mi estado de resultado proyectado, tengo las ventas, tengo el costo de la venta, acá tengo la depreciación de lo que no es Viverplan, tengo los gastos de administración, otros gastos por fusión, costos financieros por año, diferencia de cambio, participación de los trabajadores en utilidades. Con eso tengo un resultado ante impuesto y el impuesto corporativo y el resultado del periodo. Este es mi estado de resultado. Por lo tanto, yo acá le demuestro al directorio, ¿no es cierto?, que este proyecto es rentable. ¿Sí? Pero resulta que este estado de resultado me sirve solamente para poder determinar el flujo. ¿Cómo lo hago? ¿No es cierto? El flujo de caja proyectado, tengo las recaudaciones, tengo todos los egresos, tengo mi flujo de caja neto, ¿sí? Mi tasa de descuento, que se la mostré recién, el 9,27%, y acá tengo el valor presente de cada año, ¿sí? Estos 283 millones nominales son 196 millones de dólares traídos a valor presente, ¿sí? Con esto tengo un TIR del 31%, tengo un VAN de 196 millones, tengo un costo estimado de venta del 4%, con lo tal me da un valor razonable del proyecto 189 millones de dólares. El VAN del primer año, ¿sí?, son 20 millones de dólares, prestados los costos estimados de venta un 4%, el valor razonable del 2025, ajuste inicial, son 19 millones de dólares. Costo de adquisición, cero. ¿Por qué? Porque había llevado todo resultado. Con lo cual, la ganancia por medición al valor razonable del primer año son 19 millones de dólares de abonos resultados.
El asiento contable entonces sería activo biológico al valor razonable, 19 millones de dólares, ganancia por medición al valor razonable, lo mismo 19, ¿sí? Y asiento de impuesto diferido, impuesto a las ganancias contra pasivo por impuesto diferido. Esos son los dos asientos que debo realizar. Asiento, ¿no es cierto?, del año siguiente, resultado o cargo de activos biológicos 34 millones de dólares. Eso lo, insisto, en el Excel está todo amarrado. Asiento de reconocimiento de valor razonable, 34 millones de dólares al 31 de diciembre del 2026. Si ustedes se fijan acá, tengo el cargo, ¿sí? Y tengo el abono, ¿sí? Y el asiento de reconocimiento de impuesto diferido por 5 millones de dólares. Como les contaba, sé que en una clase es como re complicado. Denme un segundo que les voy a compartir el Excel ahora. Sé que es re complicado. Poderles hacer una inducción como debe ser respecto al cálculo, ¿no es cierto?, de valorización. En definitiva, acá está todo el caso, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tengo las proyecciones, acá tengo todo el cálculo, los mismos cuadros que aparecen, digamos, seccionados por diapo, están acá. Tengo el cálculo de la planta productora, está el préstamo, está el activo fijo, está el cálculo de la WACC completa, ¿sí? Y acá está el flujo. ¿Sí? Y acá está el flujo proyectado, el estado de resultado proyectado, el flujo proyectado, ¿sí? Y acá en definitiva tienen el cálculo completo. Esto, queridos colegas, es la valorización de un proyecto agrícola, ¿sí? Asociado a los arándanos. Es un proyecto, eh, es un proyecto real en, ¿cómo se llama?, en el Perú. De estos millones de dólares estamos hablando. Y te digo, yo creo que la proyección de fruta que aparece en esta simulación, quedamos cortos, es bastante más, ¿sí? Para cualquiera que esté en el mundo ¿cómo se llama?, de la valorización, sabe que un TIR superior al 30% es muy bueno y uno lo entra a cuestionar. La mayoría de los proyectos agrícolas en el Perú asociados a los arándanos da por sobre un 30%. Pero ustedes saben, en la medida que más gente se ponga a plantar, mayor oferta de producto hay y va a hacer que el precio baje y automáticamente van a empezar a salir los que no son tan competitivos. ¿Mm? Dudas hasta acá, sé que, insisto, es mucha información tal vez. Y yo creo que es una primera aproximación para quien le gusten la finanza y la contabilidad. Yo no tengo ningún problema en, si alguien se pone a simular algo, poder apoyarlo a la distancia. Si me invitan, yo encantado. Pero, pero como les digo, eh, yo creo que es muy, a ver, ¿cómo explicarlo? Es muy complicado para un relator en una sola clase poder explicarles cómo se valoriza, digamos, un activo biológico. Esto lo podemos extrapolar a cabezas de ganado, a plantas, ¿cómo se llama?, que se cosechen, que no den fruto. Eh, lo más importante acá es lo que vamos a ver ahora, como conclusión. Eh, Primero, definir si la organización está sujeta a IFRS plenas o PYME. Eso es lo primero. O sea, no se ponga a valorar y cosas así. Si es PYME, tal vez la mejor opción económicamente viable sea el costo. ¿Sí? Conocer, entender y comprender todo el ciclo u overview del negocio. Saber que no es copiar y pegar si es que tiene una planilla como esta. Tiene que adaptarla a su negocio y a su realidad como ciclo productivo. ¿Ya? Distinguir e identificar a qué norma contable se imputan cada uno de los hechos económicos en el ciclo de negocio. Ni 41, ni 2, ni 16, ni 39, ni 40, ni 20. Le faltó IFRS 16. O sea, NIF 16, perdón. Elaborar una política
contable en torno a la contabilización de los hechos contables con objeto de dar uniformidad al tratamiento de la norma NIC 41. Esto es súper relevante. Cuando usted haga esto, debe tener una política contable a objeto de que no el auditor llegue y diga, no, es que yo lo veo así y te cambie el método de cálculo y tú tengas que darle explicación al directorio. Tú, cuando hagas el modelamiento, tienes que tenerlo escrito para que cualquier persona que lo aplique a posteriori llegue a tu mismo resultado, bajo el mismo cálculo. Por lo tanto, esto debe tener un manual de cómo hacerlo. ¿Sí? Identificar hechos económicos temporales que tengan efecto en la aplicación de los impuestos diferidos. La aplicación de esta y otras normas contables nos obliga como profesionales a profundizar materias que tal vez en pregrado fueran enseñadas de manera muy superficial, lo digo por experiencia propia, y que a raíz de lo visto en esta breve presentación es necesario. Primero, ser especialista del o los negocios donde está ejerciendo la profesión, empleado o consultor. Tener pleno conocimiento de finanzas aplicadas para el adecuado estudio para determinar la tasa de descuento en función del riesgo del negocio y de la empresa, la confección, revisión de la evaluación de proyectos del modelo de negocios que den origen al valor justo. Velar por la coherencia entre el estudio y valorización en base a los flujos de caja versus los registros contables de la entidad. Eso, queridos colegas, es lo que les tenía preparado el día de hoy. Yo no sé si existen dudas, comentarios, inquietudes. Dejo el micrófono abierto para poder cerrar. Profesor, una consulta. Cuéntame, De lo Fernando. que comentó de las conclusiones, entiendo que si son IFRS plenas, se reconoce el valor razonable, el activo biológico. Sí, Y si sí, es señor. pymes, al costo. Eso Tiene la es opción. O sea, opcional. sección 34 te da la opción. Si tú puedes calcularlo, o sea, mira, piénsalo siempre en términos no tributarios. Si tú puedes hacer un valor razonable y puedes ir reconociendo los fair value, financieramente para el banco vas a tener una empresa probablemente con mejores resultados. Claro. Tributariamente vas a estar activando el costo nada más. Y probablemente, al hacer la valorización, es altamente probable de que tú vayas reconociendo abonos en resultados sin haber tenido flujo efectivo todavía. Entonces ahí tienes que verlo. Por eso la norma dice tiene que ser económicamente viable poder desarrollarlo, porque se entiende que una pyme, ojo, la pyme no digamos que es una empresa chica. Siempre está popularmente pensado que cuando uno habla de pyme, está hablando de empresas de menor envergadura. Y la norma contable dice que las pymes son las que no cotizan en bolsa. Por lo tanto, puedo tener una gran empresa que tenga pyme, pero como no cotiza en bolsa, tiene IFRS pyme. Ojo con eso. Con lo que hay un umbral en cuestión de sus ingresos, pues, ¿no? Ujú. Acá en Chile, lo que pasa es que ¿cómo se llama? En Chile, si bien hay una categorización del tamaño, ¿sí? Eh, eso es para efectos tributarios, no para efectos financieros. Para efectos financieros, cuando tú estás obligado a aplicar las plenas, son cuando cotizan en bolsa. Yo no sé si hay alguna norma específica en la Junta de Decanos que diga, por ejemplo, que si factura por sobre tanto, tú estás obligado a llevar plena. Si es así, es en función de los ingresos. Sí, porque acá creo que hasta 11 millones se considera como pyme, pues, ¿no? O sea, para aplicar las NIF para pyme, pues, ¿no? Pasado Perfecto, ese umbral, ya es pleno. plenas, perfecto. Sí. Ahora, lo que le entendí es que dentro del valor razonable se activa el costo de financiamiento, está incluido el Sí, costo de financiamiento. sí, Y señor. en algún momento se tiene que desactivar, creo que le entendí también en el transcurso del curso que dijo. Sí, Esa parte no me quedó muy claro. tú lo puedes activar hasta que empieces a generar el flujo. Por lo tanto, tú tienes una simulación futura. En el caso en particular está, está inserto ¿cómo se llama? En el flujo proyectado. Recuerda que ese financiamiento tiene que ser exclusivo para el proyecto agrícola. No puede Claro. ser ese financiamiento destinado para otra cosa. Si es un mix, tú tienes que ahí ponderar y activar una parte y la otra para capital de trabajo. Eso no va formulado dentro del proyecto.
Correcto, correcto, profesor. Bueno, yo lo invito, insisto, yo al coordinador le voy a enviar la presentación, le voy a enviar el Excel. Si existen dudas de la revisión de ese Excel, yo encantado podemos, digamos, intercambiar, digamos, conocimiento. Yo no tengo ningún problema. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Si no hay más dudas, les agradezco. Este es mi último módulo. Agradezco la paciencia, le agradezco la apertura de, digamos, de tener, digamos, a un colega de otro país, la confianza de haber establecido, digamos, un lazo conmigo. Adicionalmente, agradecerles la paciencia si es que eventualmente no se me entendía mucho y hablaba muy rápido. Sé que nosotros tenemos un timbre de voz y una velocidad al hablar la misma lengua diferente, así que se agradece mucho el respeto profesional que han tenido conmigo. Eh, eh, Cualquier cosa en el cual les pueda servir a futuro, yo encantado nos podemos comunicar. ¿Mm? Así que Correcto. muchas Gracias, gracias y que, gracias. que tengan una muy linda finalización del programa. Gracias, profesor. Que esté muy bien, muchas gracias.